Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, reunida una gran muchedumbre de los que venían a Jesús de cada ciudad, les dijo en parábola: un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla, una parte cayó a la orilla del camino y fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo, y otra cayó sobre un pedregal, y luego que nació, se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que crecieron con ella la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por uno. Dicho esto, comenzó a gritar: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero los demás solo en parábolas, para que viéndolo vean y oyéndolo entiendan. He aquí pues la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a la orilla del camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los que están sobre la piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyen la divina palabra, pero después los sofocan los cuidados y riquezas y deleites de esta vida, y no llegan a dar fruto. Mas la que cae en buena tierra son los que, oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la perseverancia. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sensatos. Soportáis a quien los esclaviza, a quien los devora, a quien os roba, a quien os trata con altanería, a quien os abofetea. Lo digo con confusión mía, como si hubiéramos sido débiles. Sin embargo, os hablo en Patmo, de lo que otros se gloríen, yo también me glorío. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son hijos de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Desatinado lo digo, más que ellos no soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibidos 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé en el abismo. Viajes sin cuento, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, muchas vigilias, hambre y sed, ayunos frecuentes, frío y desnudez. Además de otras cosas, mi obsesión diaria es la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién no desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién se escandaliza sin que yo me requeme? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en lo que es propio de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas había puesto guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron por el muro en una cesta y escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene, en verdad, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que 14 años fue arrebatado, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo.
y que ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no puede proferir. Sobre el tal no me gloriaré, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Porque aún cuando me quisiera gloriar, no sería necio, porque diría verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve o de mí oye. Para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se me ha dado un aguijón de la carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Y por esto rogué al Señor 3 veces para que lo apartase de mí, y me dijo: te basta mi gracia, porque el poder triunfa en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la gracia de estar en la nueva capilla. Quería un poco agradecer a todos los que de alguna u otra manera pudieron hacer realidad este sueño, porque si nos ponemos a ver, este terreno se compró en noviembre de 2022, o sea que hace 1 año y 3 meses esto era un basural, y ahora se ha convertido en uno de los lugares más privilegiados de la Argentina, podríamos decir, porque en este lugar, elegido por Dios, se está diciendo la Santa Misa, y si Dios quiere pronto incluso tendremos el Santísimo habitando constantemente aquí. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, eligió el lugar más humilde. Bueno, pues también podemos decir lo hizo aquí, en este lugarcito que nos eligió para poder celebrar lo más grande que se puede hacer aquí en la tierra, que es el santo sacrificio de la misa. Vuelvo a agradecer a todos aquellos que hicieron posible, recordando siempre que todos esos esfuerzos que se hicieron van a quedar para gozar luego toda la eternidad en el cielo. Porque es así como Dios nos va juntando los méritos que se van haciendo aquí en la tierra para después gozarlos por toda la eternidad. Domingo de sexagésima, se llaman septuagésima, sexagésima, quincuagésima, porque es alrededor de 70, 60 y 50 días que nos separan de la fiesta de la Pascua. Ya nos vamos preparando para hacer lo mejor posible la Santa Cuaresma, por eso nos vestimos del morado, que es el color de la mortificación, de la carne golpeada, de la carne macerada por ese pecado original que tanto daño hizo a la humanidad. La Iglesia precisamente quiere que tengamos en cuenta en este tiempo de septuagésima, sexagésima, el tema del pecado original, y como les dije el otro domingo, muchas veces no es tenido en cuenta. Y Dios dejó pasar desde la promesa que le hizo a nuestros primeros padres tantos años para mandar al Redentor, para que la humanidad se convenciese de la debilidad en la que había quedado luego del pecado. La Iglesia a los sacerdotes nos hace leer hoy, esta semana, todo lo que fue la caída segunda de la humanidad y el castigo que propuso Dios cuando dice la Sagrada Escritura que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad y decidió destruirla por medio del diluvio. Son todas frases que las debemos entender de forma de decir: Dios no se puede arrepentir porque Dios sabe absolutamente todo. El tema es que Dios decidió acabar con todo, menos con un hombre, su mujer y su familia, que fue Noé, y ahí le mandó entonces que hiciera el arca llamado así, de Noé, donde se iban a salvar ellos solamente y los animales que Dios
le mandara para que subieran de forma milagrosa. Y allí, en ese diluvio que duró 40 días y 40 noches, se inundó toda la tierra, muriendo toda la humanidad, menos esa familia. Esta arca de Noé es figura de la iglesia que luego nuestro Señor Jesucristo iba a fundar, y que solamente los que estuvieran y pertenecieran a la iglesia, los que estuvieran precisamente en ese arca de salvación, iban a poder salvarse. ¿Esto para qué? Para que otra vez volvamos a insistir en la fealdad del pecado y de la impotencia del hombre solo para poder salir de él. Siempre se necesita para la conversión de un pecador, de alguien que se ha enemistado con Dios por medio del pecado mortal, siempre se necesita una gracia especial de Dios para la conversión. Esto nos avisa de, hoy peco, total, después el fin de semana me confieso y me arrepiento. No siempre podemos contar con esa gracia de la conversión, que Dios es verdad, siempre está dispuesto a darla, no hay que desesperarse, pero nos llama la atención sobre el abuso de la misericordia de Dios. Tenemos en la epístola la narración que hace San Pablo defendiéndose de los ataques que recibían de algunos que se habían puesto a predicar, denigrándolo a él. Él tiene que hacer entonces por lo mismo una autodefensa, y gracias a esa autodefensa conocemos todos los detalles que nos narra en la epístola de hoy. San Pablo, hace poquito, en enero, tuvimos la conversión de San Pablo, como les decía el domingo pasado, y allí vimos cómo él, de perseguidor de cristianos, se convirtió en el apóstol de los gentiles, e incluso dice que él trabajó más que todos los demás apóstoles en la conversión de la gentilidad que Dios le había encomendado. Dice San Pablo que subió al cielo. En un momento fue arrebatado al cielo, él lo dice en tercera persona, simplemente para no gloriarse. Y dice, allí vi que ese hombre, que era él, vio cosas tan sublimes que no le es lícito al hombre proferirlas aquí en la tierra. En realidad no es que no le sea lícito, sino que no le es posible, porque en otro lugar San Pablo nos dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en el corazón humano lo que Dios nos tiene preparado. Recordemos siempre que aquí estamos de paso y que algún día vamos a, por la gracia de Dios, conocer ese cielo. Solamente tenemos que ser fieles a Él en este cortito tiempo de nuestra vida, y que está resumido en esta parábola que, como dice San Gregorio, no hace falta ni siquiera explicarla, porque la explicó el mismo nuestro Señor a sus apóstoles. Esa semilla, que es la palabra de Dios, apliquemos a nosotros también a la gracia de Dios. Gracia que en un momento cae a la orilla del camino, y vinieron las aves del cielo y se la llevaron, o sea, personas que escuchan la palabra de Dios con una total indiferencia, como si no existiera otra cosa más en esta tierra que pasar su vida, como decíamos el domingo pasado, juntando cosas materiales o viviendo su vida, triunfando en su vida, sin tener para nada en cuenta ni a Dios, ni a la religión, ni el cielo, ni el infierno, ni la muerte, ni el juicio. Vosotros, los que caen en el pedregal, que reciben la palabra de Dios, pero no puede echar raíces, y entonces en poco tiempo viene el sol, la requema por no tener raíces profundas. Son aquellos que reciben la palabra de Dios con entusiasmo. ¿Cuántas veces hemos predicado el tema de la virtud de la perseverancia? Tan importante, porque de nada sirve un relámpago. En una noche oscura, la oscuridad de nuestra alma, de repente el gran relámpago que hace todo, convierte todo en día, pero que dura apenas unas décimas de segundo, y eso no sirve para nada. Después el otra, que cae entre las semillas y los cardos, entre las espinas y los cardos. También es bien recibida la gracia de Dios, pero la afición a las cosas materiales, a las cosas del mundo, hace que eso se pierda. También es
importantísimo el desapego. Es verdad, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que conseguir algo en la vida, pero como dice la misma liturgia en muchas ocasiones, dame, Señor, lo necesario, ni una pobreza en que viva en la miseria, ni tampoco una enorme riqueza que muchas veces es motivo del olvido de Dios. Y la última es la que cae en buenas tierras, que da el 100 por 1. Y en otro evangelista dice, en unas da el 30, en otras el 60 y en otros el 100 por 1. Como diciendo que hasta los mismos cristianos, en los mismos católicos, esa gracia de Dios va a fructificar de acuerdo a la generosidad con que alguien se abandone a la voluntad de Dios y cumpla esa voluntad. No quiero extenderme, pero simplemente voy a hacer hincapié en estas últimas palabras de San Pablo, cuando dice, para que no me gloríe, Dios permitió en mí una visión de la carne, que constantemente me abofetee. Uno piensa en el gran San Pablo, el apóstol de la gente, pues dice, él mismo tenía tentaciones, un aguijón de la carne, una tentación contra la carne. ¿En qué habrá consistido esa tentación? No la sabemos, pero sabemos que era de las más humillantes para un santo que fue subido al cielo. Aquellas que más nos hacen arrastrar aquí en la tierra, las tentaciones de impureza. Bien, 3 veces dice, rogué al Señor que me quitara esa tentación. Y escuché una voz que me decía, en la tentación, en la tribulación, se prueba la virtud. Y allí es donde nosotros mostramos el verdadero amor a Dios. ¿Por qué Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y reparó el pecado original, Adán y Eva no tenían la concupiscencia, esa inclinación hacia el mal? ¿Por qué no reparó eso también, habiendo reparado el pecado original? Porque en la tribulación, en la tentación, se prueba el amor a Dios. Allí es donde nosotros demostramos si realmente lo queremos a Dios o no. Viene la tentación, me provoca a ofender a Dios, yo lo veo con claridad, con la advertencia, esto es un pecado, esto me va a quitar la gracia de Dios, va a echar a la Santísima Trinidad de mi corazón, va a instalar al mismo demonio en mi alma, y yo entonces lo rechazo. Y con eso estoy demostrando el amor que tengo a Dios. Y el amor que tengo que ser a Dios, que tengo que tener a Dios, es el amor por sobre todas las cosas, como nos enseña el primer mandamiento. Esto último de San Pablo es muy aleccionador para que no nos amarguemos, no tengamos esas cosas. Padre, ¿por qué tengo tantas tentaciones? Padre, ¿por qué tengo tanto sufrimiento? Padre, ¿por qué tengo tantas cruces? Porque precisamente, si el gran San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, lo tuvo, es porque es lo mejor para nosotros. Y constantemente rechazando esa tentación, estamos probando nuestra fidelidad a Dios. Avisé al comienzo, pero vi que llegaron muchos tarde, aquí los que no recibieron la bendición de San Blas, al final de la misa la vamos a dar a aquellos que no la recibieron. Pidamos a la Santísima Virgen, aplique en nosotros todas estas enseñanzas. Y también vamos a pedirle una gracia especial, material, podríamos decirle, pero que tiene fondo espiritual, que podamos hacer pronto la capilla aquí pegada a esta casita parroquial, para que no solamente estemos más cómodos, sino que realmente sea un ambiente consagrado directamente, constantemente y exclusivamente a Dios nuestro Señor. Eso, para Dios, las cosas materiales no son nada, quiere el esfuerzo de nuestra parte, simplemente para que cumplamos méritos en el cielo. A ver,